España, con el paro por debajo del 10%, dato magnífico en años, mientras el relato dominante de la derecha es que España está fatal en todo. ¿Qué tiene que hacer la izquierda para recuperar el relato? No lo sé. Yo lo que puedo hacer es lo que hago aquí. Decirte, el otro día me pasó en Twitter, no hace mucho, con un tío que creo que es colombiano. Y entonces me dice que hay muchos indicadores, a ver si lo encuentro. Yo digo que el PP no quiere, obviamente detesta a un gobierno exitoso. Me dice, bueno, hay muchos indicadores económicos que dicen lo contrario. ¿Cuáles? El menor paro desde 2008. Los salarios más altos de la historia. Las pensiones más justas, más dignas de la historia, pese a que el PP ahora se negó a aumentarlas según la inflación. La mayor inversión en cuestiones sociales y el mayor crecimiento de Europa y de todos los países, de todas las economías importantes, el mayor crecimiento en 2024-2025 y con vistas a 2026. ¿Cuáles son los indicadores que me dices tú que demuestran que España va mal? Estoy esperando que me conteste. La verdad, no creo que lo vaya a hacer. A ver si lo encuentro. Ah, sí. Un tal David Cardona, que me dice que es antioqueño. Bueno. Y dice, no sabría decirte, Mauricio, si Sánchez es un gobernante exitoso. Hay muchos indicadores económicos que dicen lo contrario. Y le dije, dime qué indicadores económicos dicen lo contrario. No me digas muchos. No lo estás cuestionando. Bueno, esa es otra parte del debate. Y esto fue el 28, hace ayer, y entonces ya no contestó. Porque sabe que no existen.